están corriendo rumores, a veces noticias, de que Estados Unidos se prepara para intervenir en Cuba, que en el fondo, como se ha venido diciendo, Cuba es el verdadero objetivo de la administración y de la Secretaría de Estado. Y en respuesta ya han aparecido los discursos en defensa de la soberanía nacional de la isla. Pero la verdad, y yo quiero profundizar en este tema, es que la soberanía se ha vuelto una trampa, una ratonera con la que el carcelero justifica su maldad. Y hay que recordar que el concepto de soberanía nacional es relativamente moderno en la historia de la humanidad y que hasta el siglo XVII el soberano era el rey y su palabra la ley. Recordemos, por supuesto, lo que dijo esa famosa frase de Luis XIV cuando lo estaba molestando, que si el Estado dijo, el Estado soy yo. O sea, el soberano soy yo. De hecho, la palabra soberanía, que proviene de una voz latina que es super omnia, que significa poder supremo, o de principatus, es un término más conocido, es decir, de principal, se divide, digamos que en dos, ¿no? Hay una soberanía de jure, que también se escribe con I, de jure, que se refiere al derecho legal de ejercerla, y hay una soberanía de facto, que se refiere a la capacidad real de ejercer el poder independientemente de lo que diga la ley, la divina o la de los hombres. Eso fue así hasta 1762. ¿Qué pasó en 1762? Bueno, que Rousseau, el iluminista francés, introdujo un cambio sustancial y ese cambio es él dijo que en vez de en el rey, la soberanía debería descansar en el pueblo. O sea, que el soberano era ahora la colectividad, la masa, la voluntad popular o general. Y ahí surgió el concepto de soberanía popular, con el que nos han machacado durante muchísimo tiempo. Y ese concepto rousseauiano es en parte el que da origen, entre muchas cosas por supuesto, a la Revolución Francesa, ¿no? Porque acuérdense que Rousseau es del contrato social e influye en la aparición de la democracia moderna. Pero el pueblo soberano, ¿qué pasó? ¿Qué hizo inmediatamente? Muy pronto, digamos, no inmediatamente. Empezó a cometer muchos abusos de poder y en nombre de la voluntad general se asesinó y se destruyó la voluntad individual, moral y físicamente, ¿no? Guillotina de por medio, no era solo una cosa teórica, generando actitudes irresponsables y el atropello a los derechos de las minorías. Por eso, la girondina Madame Roland, a punto de ser guillotinada en 1793, lanzó su famosa frase de libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Y se refería, claro, a esa libertad colectiva que estaba en el corazón de la Revolución Francesa, ¿no? Frente a estas ideas vino un abate, el abate Sieyes, que postuló que la soberanía radica realmente en la nación y no en el pueblo. Dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Es muy interesante, ¿no? Porque el abate dice que la autoridad no va a obrar solamente tomando en cuenta las cambiantes emociones populares, sino que además debería tener en cuenta el legado histórico, cultural, lingüístico de toda una nación, y ahí es que surge esa idea de la soberanía nacional. O sea, de Rousseau nace el concepto de soberanía popular, mientras que del abate Sieyes nace el de soberanía nacional. Cualquiera, y aquí está interesante, de las dos variantes tiene un problema de origen, y es que el ciudadano, para gozar de la soberanía popular o de la nacional, tiene que renunciar a su propia soberanía como individuo. Algunos teóricos han tratado de justificar esta contradicción diciendo que en una democracia cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo. El problema es que en la práctica, si la soberanía popular o la nacional son sagradas, no hay modo de respetarla sin que el individuo renuncie a sus derechos como persona y que se vea obligado a enajenar sus poderes individuales en nombre del bienestar colectivo. Porque de no hacerlo, ¿qué pasaría? Sería acusado de egoísta, de individualista y de atentar contra el bien común. Por eso es que Ayn Rand hace ese ensayo tan provocativo que tituló La virtud del egoísmo, ¿no? Es provocativo por el título y se lo recomiendo que lo lean, ¿no? A ver, para no perderme en la disquisición, anterior a la Revolución Francesa,
y la gente pierde este detalle también, fue la Revolución Americana. Porque la gente habla de la Revolución Francesa como si hubiera sido la primera. No, la primera fue la revolución aquí en los Estados Unidos, todavía no era Estados Unidos, por supuesto. Estableció que el ciudadano, que es el individuo y no la soberanía popular o no la soberanía nacional, es en el individuo donde radica, donde descansa el verdadero poder. Que donde no se respeten los derechos individuales, entonces no hay una verdadera democracia. Por eso yo insisto, aunque a algunos historiadores no les guste, que la Revolución Americana fue una revolución libertaria, liberal, conciliadora, verdaderamente democrática, mientras que la posterior Revolución Francesa, aunque son pocos los años de diferencia, pero fue posterior, fue una revolución socialista, radical, sangrienta y fracasada. Recordemos lo que pasó después, ¿no? No solo la pelea entre girondinos y jacobinos, la guillotina, sino que termina en una monarquía, la monarquía napoleónica, en un imperio, el imperio napoleónico, que va y viene, regresa Luis XVIII. Es un desastre, ¿no? La primera, la segunda república, después hasta incluso el entrado del siglo XIX, la Comuna de París. Es una vida agitada, incluso me atrevería a decir que hasta 1968 con el famoso Mayo francés. Pero retomo, aunque sobre la Revolución Francesa se ha escrito más que sobre la Revolución Americana, porque es más novelesca, claro, tiene más material para el arte, ya sabemos que al arte le fascina la tragedia. En fin, la Revolución Americana es mucho más importante. Y el régimen castrista, como el venezolano, o como casi todas las dictaduras, esgrimen la soberanía nacional como un escudo para aplastar la soberanía individual. Pero lo cierto es que no hay una verdadera soberanía popular, no hay una verdadera soberanía nacional donde no se respeten los derechos, las libertades y la soberanía del individuo. Todo es cuestión de equilibrio, claro, pero estos acontecimientos que estamos viviendo siguen indicando un mayor interés de Washington hacia Cuba, lo que va a traer como consecuencia, y ya lo estamos viendo, que hay más voces gritonas esgrimiendo el argumento de la sacrosanta soberanía nacional y todo lo demás. Pero lo cierto es que en Cuba, como en Venezuela, la soberanía nacional está secuestrada por sendas pandillas de matones que en nombre de una ideología criminal mancillan la soberanía de cada uno de los cubanos y de los venezolanos, y también incluyo a los nicaragüenses. Y para esa batalla tenemos que prepararnos, y para esa batalla tenemos que ser capaces de hacernos entender. Vamos a discutir sobre lo que está sucediendo. Bienvenidos al programa. Tenemos al ingeniero Eliezer Ávila con nosotros, empresario e influencer, ¿no? Todavía estoy aprendiendo esa palabra. ¿Cómo anda? Bienvenido. Y no sé, discúlpame un poco la descarga inicial, pero me parece fundamental porque tú oyes y lees los periódicos y están ya preparando los cañones con eso. ¿Qué crees tú? Bueno, mira, es curioso que siempre estas dictaduras comunistas sacan el escudo de la soberanía, pero cuando hay algo que viene contra ellos, cuando son ellos los que toman la iniciativa, le llaman entonces solidaridad, ¿cómo se llama? Internacionalismo proletario. Hay una frase de Martí que yo creo que se contrapone un poco al concepto de soberanía, por lo menos en alguna dimensión. Dice: patria es humanidad. O sea, yo interpreto que Martí ve la humanidad, ve el mundo como la raza humana, que estamos divididos en orígenes, regiones y en todo, pero a la hora de pensar en derechos, en política, en el bien, nos debe interesar a todos lo que pasa en la humanidad. Entonces, si tú vas a ver del lado de los comunistas, su propósito al final era apoderarse del mundo. Era un propósito muy parecido al de Hitler, el de hacer un mundo soviético. De hecho, lo lograron en gran medida, y siempre por la fuerza, y siempre con la guerra. Y al final decían, bueno, es un deber que tenemos nosotros de ir a liberar a los pueblos oprimidos por el capitalismo, y fundamentalmente por un capitalismo hegemónico dirigido por los Estados Unidos. Entonces, Agustino Neto nos pidió ayuda, Etiopía nos pidió ayuda, todo el mundo nos pide ayuda, y nosotros solidariamente ponemos a nuestros hombres, a nuestras armas, a nuestros recursos. O sea, del lado de ellos, todo lo que ahora se está tal vez planeando, gestando, que es una operación militar tal vez para poner fin a la dictadura de Cuba, si fueran ellos
Ellos tienen todo un caudal teórico perfectamente estructurado ante la historia, que no podemos quedarnos tranquilos los hombres cuando vemos el sufrimiento de otras personas, excepto que sea al revés. Y yo lo que creo que estamos viviendo un tiempo muy bonito en que nos estamos desacomplejando de abordar este debate en igualdad de condiciones. O sea, yo creo que todas las encuestas que se han hecho, yo las he hecho en mi canal, tú las has hecho en el tuyo, cada vez que hacemos una encuesta entre los cubanos, ¿están de acuerdo en una operación militar que saca a los Castro del canal del poder? En mi canal es más del 90%, 93, 95% de los cubanos que aprueban una cuestión así. Por tanto, el pueblo de a pie no está ahora mismo, no me toques la soberanía, cuidado con meterte con mi soberanía, porque el costo de esa falsa soberanía ha sido morirte de hambre, ¿eh? Yo creo que en el mundo actual que estamos viviendo, el proyecto individual de vida, la realización de un ciudadano, de una familia, yo creo que en este mundo globalizado la gente lo pone primero. No es que no piensen ay, esto es Italia, esto es Roma, pero siento que las personas quieren que funcione. Vamos a ver Bahamas, muchísimos territorios Canadá incluso, tiene cierta relación son hasta cierto punto súbditos de la corona inglesa. Entonces, al final, ¿qué es más importante? ¿Ser soberano pero vivir en cadenas y oprobios sumidos? ¿O tener una alianza? Mira la propia Unión Europea. Para hacer la Unión Europea hay una pérdida de soberanía evidente. Hoy en día hay muchísimas cosas que no se pueden hacer ni en Italia, ni en España, ni en Francia, si no se ponen de acuerdo primero en la Comisión Europea. Hoy lo estaba discutiendo con un amigo demócrata y me decía, el mapa ese de Trump es ofensivo porque, bueno, está dibujando a toda América. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué no estarías en contra de que haya una Unión Americana como es la Unión Europea? Y que con valores de libertad inspirados en la única democracia o la más vieja y funcional de América, compartiendo esos valores desde el Río Bravo hasta la Patagonia, hagamos una Unión Americana. Y yo como cubano pueda trabajar en Venezuela, tener una novia en Canadá, e irme a almorzar a Perú y poder vivir 3 años en México. Eso no sería una integración. Cada cual con su cultura, con sus bailes, con el Día de los Muertos en México, con el ajiaco en Cuba. Pero creo que hoy lo importante es que el gato no sea negro o blanco, sino que maulle, en mi opinión. Claro. A ver, ya que dices encuesta, ¿por qué no hacemos una encuesta, Alain? Se me ocurre, a ver qué te parece. ¿Qué es más importante para usted? ¿La soberanía nacional o la libertad individual? ¿O qué sería más importante para Cuba? ¿No? ¿Qué es más importante para Cuba? ¿Defender la soberanía nacional o defender la libertad individual? A ver qué dice la gente. Lo ideal sería combinarlas. A ver cómo. O sea, francamente, si tú me das un lápiz en la mano y me dices, dibújame la Cuba ideal, yo dibujaría una Cuba libre, soberana, democrática, con un Estado de Derecho. Una Cuba que fuera como Costa Rica, como países que funcionan. Perfecto. Ahora, yo te puedo asegurar que si en Cuba hoy la mayoría de los cubanos está dispuesto incluso a poner por delante su felicidad, su desarrollo, su éxito, que la soberanía nacional, ¿de quién es culpa eso? O sea, si nos hubiera funcionado la soberanía, la gente ama la soberanía. Pero si la soberanía no te funciona, bueno, pues entonces la soberanía la gente lo ve como una muela, como una palabra. ¿Y quién ha hecho que la soberanía no funcione? Es culpa del comunismo que ser cubano sea casi que una maldición. Tu pasaporte no sirve para nada. En todos los países eres prácticamente un apestado, en los aeropuertos, en todas partes. Y en Cuba, como dijo Marco Rubio, Cuba es el único país donde el cubano no tiene éxito. Lo tenemos en todas partes del mundo, menos en Cuba. Entonces, por culpa de la dictadura comunista, hoy en día la soberanía es algo que la gente lo ve como un término abstracto. Si hubiéramos sido más exitosos, libres y soberanos, bueno, eso es otra cosa. Ahora mismo estoy seguro que en Cuba hacen un referéndum, lo mismo nos unimos a España, que a Perú, que a Brasil, que a Estados Unidos, ni se diga, donde ya 1/3 de la población cubana vive aquí. Sí. Disculpa que interrumpa. Yo oí unas voces afuera, que me estamos esperando a nuestra amiga Mirka de Llano. No vaya a ser que alguien esté perdida allá afuera o algo. Mira, lo que tú acabas de decir es Puerto Rico, por ejemplo.
Cuba ha hecho campaña internacional con la descolonización de Puerto Rico para liberar a Puerto Rico. Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos. Se supone que Cuba es libre y soberana, sin embargo los puertorriqueños son más libres que los cubanos. 1000 veces más libres. Ajá. Y entonces, luego, y tú mencionas la Unión Europea, que es verdad que para crear la Unión Europea cada país perdió una parcela de soberanía nacional, porque las leyes colectivas a veces son convenientes. Yo vi una vez una discusión en Bruselas con unos representantes de los agricultores de plátano en Canarias, discutiendo con el resto de la Unión Europea que no querían que se permitiera la importación de bananas centroamericanas, que son más grandes, más amarillas, más dulces. Ajá. Y entonces, de algún modo, España pierde ahí la soberanía de determinar sobre la importación o no, etcétera, etcétera. Pero yo siempre he pensado que Puerto Rico se adelantó a la Unión Europea, porque ese estatus de Estado libre asociado es el que tiene cada país de la Unión Europea. Claro. ¿No? O sea, Italia es un Estado libre asociado de Alemania, Alemania es un Estado libre asociado del resto de Europa, y así y más complicado, con idiomas, con culturas, con religiones distintas, de todo tipo. Hay que ver lo que es la ex Yugoslavia, nada más, ¿no? Hay musulmanes, ortodoxos, cristianos, protestantes, católicos, y sin embargo son ya 27 miembros, ¿no? De alguna manera. Mira, la soberanía le funciona más al que le va mejor. Porque por esa misma razón es que se fue de Schengen el Reino Unido. En los países pasa como con las personas. Cuando tú eres una persona emprendedora, negociante, por tu cuenta, independiente, ¿qué tú quieres ser? Soberano. Ahora, el que le va peor, bueno, quiere juntarse con uno que le va mejor y participar de la fiesta y comer carne y poner poquito. Entonces, fíjate si la Unión Europea es una pérdida de soberanía, que ni siquiera los países que les va mejor pueden determinar sobre su propio dinero y su presupuesto. Alemania, ¿de qué se queja? De que es la locomotora de Europa. La gente llega temprano a los trabajos, trabaja una pila de horas, tiene disciplina. Sin embargo, España, que hay 1 millón de reportajes que llegan a las 11 de la mañana y están los funcionarios fumando delante de las oficinas, se van después a las 2 de la tarde a descansar. La siesta. En la siesta, ¿no? Se ha perdido un poco. No pinchan, y sin embargo, ¿qué hacen año tras año? Apoyar 200.000 millones, 400.000 millones, todo para Grecia, para España, para los que van más atrasaditos, ¿no? Claro, porque los británicos lo que vieron es que Alemania renunció al marco y termina financiando la crisis griega, la crisis italiana, etcétera. La corrupción en otros países. Había 2 temas ahí para Gran Bretaña: la moneda, o sea, era renunciar a la libra esterlina, que es muy fuerte, y el tema migratorio, que no podían tener control de determinar quién entra y quién sale. De todas maneras, al final ha sido un desastre el tema migratorio en Gran Bretaña, ¿no? Pero sí es sin duda un tema trascendental, porque hay un montón de noticias sobre que el enfoque ahora podría ser Cuba. ¿Qué sabes de este tema? Bueno, mira, francamente el tema de Cuba es un misterio. En la primera parte de todo lo que tuvo que ver con Venezuela, de Cuba no se hablaba. De hecho, era una duda que yo tenía, y yo decía, ¿por qué si Cuba es la raíz de todos estos males? ¿Por qué es Venezuela y Cuba no se habla? Después que se hace la operación de Maduro, vienen 2 semanas, que entonces solo se habla de Cuba. Cuba es el próximo, Cuba es el verdadero objetivo. Ahora los portaaviones se están reacomodando en Cuba, y Marco Rubio y Donald Trump y otros oficiales electos empiezan a hablar de Cuba. Pero viene lo de Irán. La crisis en Irán se agudiza. Hay más de 12.000 muertos, algunos lo dan en 20.000, algunos 18, algunos 15. Y el foco... No, José Antonio, ¿cómo es el titular de Wall Street Journal que dice que... A ver, tú lo tienes ahí escrito. Espérate, pero déjame leerlo, Alain. Aquí todo el mundo me quiere gobernar. Atiéndeme. Enséñame el titular, lo que tienes en la mano. Ok. Wall Street Journal dice: Cuba antes de fin de año. ¿No? Pero ¿qué pasos te hacen creer que eso es cierto? Bueno, mira, el punto es que
honestamente aquí hay mucho de un acto de fe. Esta operación de Venezuela, y yo creo que toda la nueva política de Estados Unidos hacia el centro y sur del continente, está dirigida por Marco Rubio. No hay nada objetivamente que te diga ahora mismo que sí van a intervenir en Cuba y que va a pasar algo así. Es un análisis, yo creo, más humano y lógico de decir, bueno, Marco Rubio hoy en día es un ídolo para los venezolanos, aunque falta mucho por hacer. De verdad van a eliminar a Maduro y van a empezar, como ellos dicen, una transición en varias fases para Venezuela y van a dejar la dictadura de Cuba ahí, que sigue influyendo en toda América Latina y que en un año más haya 5 Venezuelas. Porque ellos ya tienen el mecanismo, la escuela, la forma de identificar, financiar, empoderar a candidatos como lo hicieron con Chávez, como con Maduro, pero en todos los países, en Uruguay, en México, en todas partes. Entonces es cuestión de pan para hoy y hambre para mañana que se vuelva a repetir el esquema. Sería prácticamente una estupidez habernos gastado lo que nos hemos gastado, capital político, económico de todo tipo, y dejar a la dictadura de Cuba ahí, básicamente. Pero lo cierto es que Donald Trump en los últimos días, prácticamente todos los días ha mencionado a Cuba. Queremos ayudar a los cubanos. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que es eso? Yo creo que Donald Trump recuerda algunas cosas de las que escucha en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Y está escuchando el nombre de Cuba. Le sale por todas partes. Le sale por todas partes. Porque Cuba está ahí. Tiene demasiados asuntos en la cabeza. Yo creo que incluso no se lo cuentan todo, porque probablemente esos 32 lo que no tiene que contar, pero esos 32 escoltas o lo que fueran, que saltan en medio de, que se vuelven noticias, ponen a Cuba en el centro de de la evidencia del grado y del tamaño de la intervención del régimen castrista en Venezuela y por ende en América Latina, ¿no? Pero dice Trump, una de las cosas que Trump enfatiza muchísimo es que Venezuela era un territorio usado por nuestros enemigos para hacernos daño. Pero Cuba está mucho más cerca de los Estados Unidos y ha sido ampliamente denunciado que de hecho Cuba es, antes que Venezuela, desde la base Torrens, territorio usado por los enemigos de los Estados Unidos para bases de espionaje. Se llegaron incluso a instalar aquellas famosas ojivas nucleares, pero hoy hay 15 instalaciones que están a fotos satelitales, está todo de espionaje chino contra los Estados Unidos en territorio cubano. Es que hace más lógica en todo. Cuando dice Trump, bueno, porque el narcotráfico, el primer país del Caribe que tuvo un sistema estructurado de narcotráfico contra los Estados Unidos estatal, es Cuba, con todo el aparato del Estado y con negocios con Pablo Escobar. Bueno, luego nos colaron mucha gente buena y mala aquí. Por Dios de la vida. 25 abrieron las cárceles y los manicomios. Lo mismo que ha hecho Maduro, no ha hecho más que imitar el marido. De todo lo que se acusa a Maduro, Cuba es tatarabuelo de Maduro en eso. Y queda más cerca, ha hecho más daño. ¿Cuántos espías ha tenido Maduro? ¿Cuántos embajadores de Estados Unidos han sido capturados espiando para Maduro? Ninguno. ¿Cuántas Ana Belén Montes ha tenido Maduro? Ninguno. El daño a la seguridad nacional de Estados Unidos hecho por Cuba. ¿Cuántas red avispa le han cogido a Maduro aquí? O sea, es como tú no le puedes dejar pasar todo a uno y no dejar pasar nada a otro, ¿no? Es como ilógico. Claro, es una cosa tremenda. A ver, José Antonio, ¿qué tenemos ahí que podamos ir mostrando para yo adaptarme al tema? ¿Sí? ¿Están enredados ahí? A ver. No, para poner el titular tú dices Wall Street Journal, pero no importa, se puede mencionar, la gente lo buscará, ¿no? Verá que no estamos diciendo algo, porque... bien, mira. Estados Unidos busca activamente un cambio de régimen en Cuba para finales de año. ¿De qué fecha es ese artículo? Ayer. Ese es de ayer, ¿no? Porque me parecía recordarlo de ayer. The Wall Street Journal. Vamos a discutir esto, ¿no? O sea, le están poniendo expiration day al régimen. Le están poniendo una fecha de caducidad, ¿no? Y Wall Street Journal suele ser un periódico incluso más serio, me atrevería a decir, que el New York Times en muchas cosas, y que USA Today, etcétera. The Telegraph, ¿cuándo fue? Hace ya meses que The Telegraph dijo, antes de que capturaran a Maduro, dijo, el verdadero objetivo, ojo, es Cuba. Y tendría una lógica. Ya la Unión Europea, aunque no es como nos explicó ayer esta Carolina Barrero, esta chica que tiene
una participación directa en algunos de los eventos europeos, porque vive la mitad del tiempo allí, que no es mandatorio, pero sí hay una resolución aprobada. Una resolución para suspender el acuerdo de diálogo. Por la participación de mercenarios rusos en la guerra de Ucrania.